Esto es una muestra de que en Venezuela se ejerce la libertad de expresión. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Muy buenas tardes. Qué bendición estar con ustedes nuevamente aquí en Almorzando en Familia. Le enviamos un saludo muy especial de parte de la Iglesia Mi Renuevo. Hoy continuando un tema muy importante, el cual es Dios, el Padre Celestial y su Hijo Jesús Cristo. La semana pasada estuvimos hablando sobre este tema y fue de bendición para nuestras vidas. Porque cuando hablamos del Padre Celestial, la verdad es que se nos llena el corazón. Conocer a Dios mejor es consolidar nuestra fe. Usted dirá, sí, es vital conocer a Dios, porque en Él has creído, en Él has depositado toda tu esperanza de vida. Pues realmente Dios es todopoderoso. Conocer su majestad, su soberanía, su poder, y como dice en Efesios 1, el poder que se mueve en favor de aquellos que creen, en pocas palabras, es vital para tu fe. ¿Recuerdan cuando Jesucristo caminó sobre el agua? Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 14. Dice lo siguiente: en la madrugada Jesús se acercó a ellos, a los discípulos, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Esto fue Mateo capítulo 14 del versículo 25 al versículo 33. Esta fue una de las grandes señales que nuestro Señor Jesucristo realizó aquí en la tierra. El discípulo Pedro era un discípulo atrevido, pero era un hombre de fe. Fíjense que inmediatamente apenas dijo: si eres tú, Señor, prácticamente le dijo: tú das la palabra y yo camino sobre el agua también. Sin embargo, cuando empezó a caminar sobre el agua y tuvo miedo, el Señor Jesús tuvo que rescatarlo. Y le dijo: sálvame, le dijo Pedro. Y vemos que Jesucristo lo reprendió por su poca fe. Impresionante, ¿no? Vemos con esto que el Señor también disciplina y que nunca debemos de tener temor. Pues como dice la Escritura, el temor crea lazo.
Y el temor bloquea lo que es tu fe. El único temor que en nosotros debe haber como hijos de Dios es el temor al Padre Celestial, el temor reverente y santo que le debemos a nuestro Dios y vivir en el amor de Dios. Ahora, vemos con esto que Jesucristo es el Maestro y que lo que Él dice se cumple, pues con toda autoridad le dio permiso a Pedro de que caminara sobre el agua y Pedro caminó sobre el agua, algo que raya en lo imposible, pero para Dios sabemos que todo es posible. Vemos con esto la importancia del Maestro. El Maestro nos enseña a que la fe debe ser sólida. La fe debe ser tan pura y tan santa delante de Dios en cuanto a creerle a Él completamente, plenamente, creer en su palabra, conociéndole mejor cada día más, será una fe perfeccionada en el amor de Dios, una donde no habrá ninguna duda, donde así veas la tormenta, permanecerás firme en Dios, donde pases la prueba que pases, seguirás adelante. Una fe que dará fruto. Tú eres la buena tierra, donde cayó la semilla del sembrador, que es Dios. Y si tu fe es así de pura, darás fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que el Señor Jesucristo habla y las cosas suceden. Le dice a alguien que camine sobre el agua y camina sobre el agua. Le ordena a los vientos y al mar que cesen y cesan. Es consolador, ya que Él dijo, les daré otro consolador, el Espíritu de verdad. Jesús Cristo es también consolador. Y sabemos el milagro con Lázaro, entre muchos otros, que Jesús es la resurrección y la vida. Y nos enseña su palabra, que es preciosa para que precisamente nuestra fe sea consolidada. No solo nos quedemos en que creo en Dios y ya no. Tu fe sea consolidada, libre de temor y perfeccionada en el amor. Y esto para servir a Dios, hacer su voluntad. ¿Y cómo será posible esto? Aprender de Dios leyendo las sagradas escrituras. En oración, que Dios nuestro Padre Celestial está dispuesto a darte el entendimiento por su Espíritu Santo. Por eso debes de leer la palabra en oración. ¿Has escuchado que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Si quieres conocer más sobre el Señor Jesucristo, te invitamos a leer Colosenses capítulo 1. Toda la palabra es inspirada por Dios y habla de Cristo. Sin embargo, allí te dice quién es el Mesías, su poder y su autoridad. Wilker, buenas tardes. Como siempre aquí estamos compartiendo esta palabra. Bendecimos a Rider Molina que está en los controles. El tema del día de hoy, Dios el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. La semana pasada nos enfocamos más en lo que es el Padre Celestial. Hoy hablamos más sobre lo que es Jesucristo, nuestro Señor. El pastor Wilker Palacios les habla sobre el Señor Jesucristo. Wilker, adelante. Muy buenas tardes, Dios me les bendiga, que la gracia y la presencia del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes que hoy sintonizan Ondas del Cercado 94.5 FM y sí, en este hermoso programa Almorzando en Familia, un programa que considero yo ha sido de bendición para nuestras vidas y creo y nuestra esperanza y confianza es que también haya sido de bendición para tu vida. Y Karina, en este día es algo que ya tenemos en mente y se nos suben las expectativas de una manera muy especial porque hemos acordado con ustedes el hablar de Dios como Padre, el hablar de la esencia de Dios, de la paternidad de Dios y también de Jesucristo como Hijo. Y es un tema que me ha llevado a pensar, lo hemos compartido en la iglesia, este domingo compartimos en la iglesia Mi Renuevo, fue de mucha bendición,
Dios como Padre, compartir mucho de lo que hemos también hablado por medio de estas ondas del cercado y ha sido de bendición. En la iglesia fue de mucha bendición y esperamos que también sea de bendición para ti que nos estás escuchando. Y pues lo prometido es deuda, como muy bien decimos por acá coloquialmente, y es que Jesús como hijo es un tema que yo digo no nos va a llegar el tiempo para poder expresar todo lo que es Jesús. Pedimos a Dios, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a conversar, a hablar un poco el día de hoy y que sea de bendición para tu vida. Esto de Jesús, quien es su hijo, el hijo unigénito. Y cuando hablamos de Jesús fue el único o es el único hijo de Dios que verdaderamente fue engendrado por Dios. Es algo que en nuestra humanidad no es difícil de comprender porque Jesucristo es el Hijo de Dios, y cuando la Biblia dice que Él es el Hijo unigénito, la Biblia no miente, es porque así lo es. Hijo unigénito, el único Hijo de Dios engendrado es Jesucristo. Pero si te quedas con nosotros a lo largo de este programa, comprenderás lo que queremos hablarte, porque también nosotros entramos como hijos también. Pero la esencia de hoy es hablarte de Jesús como hijo. Y me llama la atención porque en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esto, cuando hablamos de que esto era en el principio, es antes de la fundación del mundo. En el principio, antes de todo eso. Y me llama profundamente la atención porque Jesucristo, empezando por aquí, hermanos, amigos, pensamos que Jesucristo nació cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y pues Dios concibió a María por medio del Espíritu Santo, concibió, y que para que María diera luz, María. Y cuando vemos acá decimos, bueno, aquí comenzó el inicio de Jesús. Pero la Biblia no es que se contradice, pero allí no comenzó la vida de Jesús. Fue la vida terrenal, fue la vida siendo Jesús, siendo hombre. Pero cuando hablamos del Hijo unigénito es porque Jesús ya era Hijo de Dios aún antes de la fundación del mundo. Por ello comienzo yo leyéndoles la palabra cuando habla de Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando hablamos del principio, estamos hablando de este Hijo unigénito de Jesús, quien es el Cristo, el Mesías, el que ha de venir, el que había de venir, el que vino y el que vendrá. Pero cuando hablamos de la deidad de Jesucristo, cuando hablamos de la personalidad de Jesús, es porque Jesús también es Hijo único. Era Hijo en el principio. No había concebido María a Jesús, pero ya Jesús era. Antes de que el mundo fuese, decía las palabras Jesús, antes de que el mundo fuese, yo era. Algo que los escribas, los fariseos, los que escudriñaban las Sagradas Escrituras, les costaba comprender esto. Por eso Jesús le decía a los escribas y los fariseos: vosotros escudriñad las Escrituras, porque ahí os parece que está la vida eterna. Ellos escudriñaban porque sabían que en la Biblia estaba la vida eterna. Pero Jesús era la vida eterna. Pero antes de hablarte de la vida eterna, no me quiero desviar y quiero hacer mucho énfasis en que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando antes de que María tuviera o concibiese a Jesús, ya Jesús era. Jesús espiritualmente era Hijo de Dios. Por eso es que la Biblia en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decirnos esto? Y aquel verbo fue hecho carne. Ya va un momento. Esto es algo que yo quiero detenerme para que comprendamos. Decimos que y aquel verbo fue hecho carne, y el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el verbo hace la similitud y es Jesús. El verbo dice en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne.
Aquel Hijo fue hecho carne. ¡Qué maravilloso! El Hijo espiritual de Dios, el Hijo que estaba en la eternidad con Dios, ese Hijo fue hecho carne. Y dice la Escritura, lea conmigo, Juan 1:14, y habitó entre nosotros. ¿Sabe lo que es esto? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria como la del Padre. Esto es algo maravilloso, sumamente importante para nosotros. Jesucristo era en el principio con Dios, Dios era con Él era con Dios, Dios era en Él y Él era en Dios. Y cuando dice que la Biblia dice que Jesucristo fue hecho carne, el verbo fue hecho carne, es que Jesús, allí empezamos a ver lo que es la manifestación gloriosa de Jesús. La manifestación gloriosa de Jesús fue cuando el Espíritu Santo concibió a la Virgen María. Dice que concibió la Virgen María y dio a luz un hijo. Y ese hijo es el mismo, y esto es algo que es difícil de entender. Él es el mismo que habitó con Dios. Es el mismo que era en el principio. Es el mismo que por Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El propósito de Dios como Padre para con nosotros. El propósito de Dios como Padre para con su Hijo. Esto es algo maravilloso. Jesús vino al mundo. Jesús tenía una gloria, hermanos, amigos, los que nos escuchan, Karina. Jesucristo, antes de venir a esta tierra, antes de ser introducido en el vientre de María, Jesucristo tenía una gloria y la misma gloria era la gloria del Padre. Muy bien sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, pero quiero decirte, ¿qué padre no comparte algo con un hijo? Si nosotros siendo malos, dice la Escritura, vosotros padres siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que es bueno. Si Dios siendo bueno, nosotros decimos Dios no comparte su gloria con nadie porque la Biblia lo refuerza, lo respalda, pero cuando dice que la Biblia era en Él, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios es el mismo Jesús y Jesús es el mismo Dios. Y esto es algo que es muy contradictorio. Muchos dicen, ¿cómo es esto posible? Pero cuando comprendemos más las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que es algo que es bíblico. La Biblia lo dice. Jesucristo no hacía nada si no era la voluntad del Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, decía Jesús, sino que hablo lo que veo hablar del Padre. Jesús decía en el monte de Getsemaní, orándole al Padre, decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesucristo en un momento difícil exclamó, pidió ayuda a su Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí está el secreto. Jesucristo, siendo hijo, le dijo al Padre, Señor, allá en el cielo. Yo me imagino esa conversación. No lo dice la Biblia así, pero yo me imagino Dios, la humanidad, papá, la humanidad se es pervertida, el mundo se ha perdido, ellos van de continuo mal en su corazón. Necesitamos una intervención para el mundo, para que el mundo reconozca y vuelva su mirada en el Dios creador, en ti, Padre. Me imagino Jesús esas palabras. Y el Padre dice, ¿a quién enviaré? Jesucristo diría, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por ellos, yo iré para salvarle. Y por eso Dios como Padre mandó a su Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y aquí está la palabra, subráyela, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios, por medio del pecado de la humanidad, Dios mandó a Jesús con ese propósito, para que usted y yo fuésemos salvos por él. El mundo piensa que esto es religión, porque muchas personas han confundido las Sagradas Escrituras. Muchos dicen, ya viene este religioso, ya este me viene a hablar de Dios, ya este me viene a hablar de Jesús. Pero no se trata de religión, se trata de que nosotros debemos de entender
que necesitamos a Jesús, quien es el Cristo, en nuestros corazones para tener una relación con nuestro Padre Celestial. Jesucristo lo hizo, Jesucristo tenía una comunión con el Padre, y esto es algo que nos lleva a pensar muchas cosas, porque Jesús como hijo se comunicaba con su Padre. Y hoy dice la Escritura en Juan 1:12, yo quiero leerle, yo sé que el domingo no fue el viernes, también les leí esta palabra. Y también lo leí en iglesia y quiero recordarlo, quiero leerlo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo como hijo tiene tanto poder, porque hablando de su naturaleza divina, Jesucristo es omnisciente, omnipresente y omnipotente. La omnisciencia es que todo lo sabe. La omnipresencia es que está en todo lugar, y la omnipotencia es que es todopoderoso. Jesucristo también es todopoderoso porque tiene las mismas cualidades que el Padre, tiene las mismas características que el Padre. Jesucristo, dice la Escritura, que el mundo fue hecho por Él, para Él, porque así le pasó a Dios. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Todo fue creado, fue hecho para la gloria y honra de su Hijo unigénito, de su Hijo Jesucristo. Por ello, cuando nosotros como seres humanos, cuando nosotros como seres vivos decidimos creer en Jesús, que es el Cristo, se cumple en ti y se cumple en mí esta palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese mismo Jesús, que es Hijo unigénito, el único Hijo, nos da el acceso. Cuando creemos en Él, nos dice: bienvenido, ahora tú eres coheredero del reino de los cielos, así que vente, te doy potestad de que seas hecho hijo de Dios, porque has creído en el nombre de Jesús. Por eso dice la Escritura: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy día nosotros no vemos a Jesús. Muchas personas blasfeman, dicen cosas malas de la santa palabra de Dios, de las sagradas escrituras. Dicen que la Biblia fue escrita por hombres, la escribieron hombres, y sí, tienen toda la razón. Fue escrita por hombre, pero también fue inspirada por el Espíritu Santo. Y todo esto debemos de nosotros escudriñar, porque en esta palabra de Dios está la vida eterna, el cual es Jesús. Entonces usted y yo debemos de poner la mirada en Jesús, la mirada en el Hijo, porque cuando creemos en su nombre, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto me da a mí entender que si yo no creo en Jesús, yo no soy hijo de Dios. Entonces esto es algo maravilloso, porque Jesucristo era en el principio como hijo. Ahora bien, el mundo fue creado, el mundo fue hecho, y el mundo se pervirtió. Y cuando el mundo se pervierte, Dios crea el plan de mandar a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús, como Hijo unigénito muere, y cuando Jesús muere y resucita, nos da la potestad de nosotros ser hechos hijos de Él cuando creemos en su nombre. Ahora bien, ¿por qué los cristianos se dicen hermanos? ¿Por qué estos guaros, estas personas se dicen hermano para allá, hermano para acá? ¿Acaso son hijos de alguien? ¿Acaso son hijos de la misma madre? No, todos somos hijos de ese Dios como Padre. Porque cuando usted y yo creemos en el nombre de Jesucristo, usted se hace hijo de Dios, y yo también me hago hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios nos decimos hermanos. Hermano Pedro, hermano Juan, hermano Amílcar, hermano José Lugo, hermano Pablo, tantos nombres que conocemos, hermanos de la iglesia, y nosotros decimos hermano, o en su defecto, si es género femenino, decimos hermana. ¿Por qué? Porque tenemos a ese mismo Padre, pero tenemos a ese Padre por medio de ese Hijo unigénito. Karina, este mensaje yo considero que es una bendición, y yo le doy la gloria a Dios por este día. Creo que este día es muy maravilloso. Yo quiero escuchar tu breve opinión
porque yo sé que esto es algo que nos impacta demasiado a todos. Ser hijo de Dios por medio de Jesucristo como único y suficiente Salvador. Gracias, Wilker. Pues sí, el amor de Dios, fíjense en lo que dice la Escritura, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amar a nuestro Señor Jesucristo significará también comprender por qué Él nos ha salvado. Sabemos que Él comenzó predicando: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense que Él nos trajo la buena noticia, la cual es la salvación. Por gracia somos salvos y nos ha dado vida eterna en su nombre. Y esta vida eterna es una promesa de Dios que tenemos y esperamos la segunda venida de Cristo, y será la manifestación de esta vida eterna, porque estaremos junto con Él, viviendo, morando junto con Él. Ahora Él está en nuestro corazón por medio de su Espíritu. Por eso de todas las cosas, dice la Escritura, de todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y saben que nuestro Señor Jesucristo viene a morar en nuestro corazón. Por eso debemos de guardar nuestro corazón. Recuerden que el mal siempre trata de robar la palabra que hay en tu corazón. ¿Cómo lo hace? A través de los problemas, de las circunstancias, de las preocupaciones y de muchas otras formas. Por eso debemos de guardar nuestro corazón en Dios, ya que allí viene a morar nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. Nuestra fe en Dios cada día debemos de cultivarla. Leemos lo que dice en Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al 4. Dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo he venido a servir. Ustedes también deben de ser servidores. El servicio va más allá de servir en la iglesia. El servicio también está en todas las áreas de tu vida y en todo lugar donde te encuentres. Somos servidores de Cristo Jesús, ya que el Maestro nos dio el mejor ejemplo. Él vino a servir. Más adelante, en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 7, dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Por esta razón, la Escritura dice: de tal modo amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y vemos con esto todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio. Ahora, en la actualidad, es el sacerdote que intercede por nosotros en el cielo. Y dice en la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Esto lo dice 1 Timoteo capítulo 2 del versículo 5 al versículo 6. Con esto vemos su gran amor por nosotros. Qué bello es Jesucristo, nuestro Maestro. Él nos enseña la palabra por medio de su Santo Espíritu. Y dice en Filipenses capítulo 2 del versículo 9 al versículo 11 lo siguiente: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Así que es el nombre sobre todo nombre. Y Dios Padre lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Por eso la Escritura nos dice, vivan en el Espíritu, y así no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Muchos pensarán que la vida en el Espíritu será algo así como muy difícil, será así como de otro planeta. Pero no, realmente nos habla a Dios en su Escritura que la vida en el Espíritu es recibir lo que es el Espíritu de Dios, vivir en la fe, hacer su voluntad, obedeciendo sus mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Él lo resumió en 2 mandamientos, los más importantes: amar a Dios por sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Sabemos que tomando del amor de Dios, solamente recibiendo el amor del Padre, podrás amar al prójimo de esta forma. Por esta razón es importante conocer la santa palabra de Dios para que cada día habite más en ti el amor de Dios. Por medio del entendimiento del Espíritu Santo, también surgirá este gran amor por el prójimo. Amando al Padre, recibiendo al Señor Jesucristo en tu corazón, se manifestará en ti lo que es el fruto del Espíritu. Y vivirás en el Espíritu, es decir, por la guianza del Espíritu de Dios. Dice en la Escritura que Él te enseñará todas las cosas y te mostrará las cosas por venir. Así que el Espíritu de Dios debe ser tu compañero. Y Él viene por la fe en Jesucristo. El Mesías es maravilloso, es luz, es vida, y Él mismo nos llama. Y asimismo nos vendrá a buscar para que habitemos con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios. El tema del día de hoy, Dios el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Hoy, continuando este tema y enfocándonos más en lo que es Jesucristo, el pastor Wilker Palacios te seguirá hablando de Dios, de este maravilloso ser que es la manifestación del Hijo de Dios, Jesucristo. Exaltemos a Dios y ya regresamos. Le dicen el carpintero, su nombre Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Días son estos de días, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde el Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los presos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba bien. Son días de gran cosecha,
los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo. Gracias, Wilker. Pues sí, el amor. La Biblia dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces esto es algo tremendo, porque el Padre mandó a Jesús al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Es algo maravilloso. Dios en su eternidad planeó esto, un plan perfecto, para que usted y yo fuésemos salvos. Hay muchos que dicen, no, para mí Dios es Dios y más nadie. Pero hoy quiero decirte que Jesús le decía a la humanidad, Jesús dice en su palabra, que Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí, decía Jesús. Jesús, como Hijo unigénito, nos dio el acceso de creer en Él para que nosotros también nos dé la potestad de ser hechos hijos. Hay un derecho legal, espiritual, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando creemos en el Salvador del mundo. Esto no es religión, esto es convicción, esto es decir, Señor, yo reconozco que he hecho lo malo. Reconozco que por ser perteneciente o por vivir en este mundo, me he desviado en los deleites humanos, en los deleites carnales. He mentido, he robado, he cometido adulterio en mi forma de pensar, he cometido fornicación por mi forma de pensar. He hecho lo malo delante de ti. He mentido, Dios, he hecho esto y esto y esto. Y podemos confesar todos nuestros pecados. Pero si usted no confiesa a Jesús o no declara a Jesús, su oración no puede ser escuchada. La Biblia es muy clara, hermano, la Biblia es muy precisa cuando dicen que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. ¿Cuál es la oración que debemos hacer o cuál es la petición que debemos hacer? Es poder decir, Dios Todopoderoso, yo hoy reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Reconozco y acepto tu voluntad. Acepto, Señor, que usted mandó a Jesús para que el mundo fuese salvo. Hoy, Señor, yo te quiero pedir esa salvación. Te pido perdón por mis pecados, por mis rebeliones, por mis transgresiones. Señor, te pido perdón por haber hecho lo malo delante de ti. Hoy, Dios, te acepto, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te acepto en mi corazón y te pido, Dios, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Si usted ha hecho esta oración, si usted cree esta oración, si quizás no lo hiciste, pero está en tu corazón, aún tienes el tiempo. Aparta un tiempo con Dios, aparta un tiempo y pídele a tu hermano, a nuestro hermano que es Jesús. Pídele al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesús, al Espíritu de Dios, que te pueda llevar a sus cámaras de amor y que puedas tener un encuentro sobrenatural con Jesús. No hay algo más satisfactorio, no hay algo más maravilloso que tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
con Jesús, quien es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en tierra, en una oportunidad, Jesús le dijo a las tormentas, estaban en un barco los discípulos, lo voy a parafrasear, y los discípulos estaban pasando un momento difícil, y Jesús, ellos angustiados le dicen: Señor, sálvame. Jesús se despierta, dice la palabra, y le ordena al viento que se calme, y le ordena a las aguas que se queden quietas. Y los discípulos quedaron sorprendidos por el milagro que había hecho Jesús. Y nosotros, cuando conocemos de Jesús, cuando conocemos de Cristo, quedamos igual, quedamos sorprendidos. Porque si tú te analizas, no, perdonarán a todos, pero a mí no me van a perdonar. Yo no merezco ser perdonado. No, yo hice un pecado muy grave y ese pecado, pues, Dios no lo va a perdonar. Y no te engañes. El pecado que hayas hecho, según la palabra, dice el Señor, que Él echa nuestros pecados a lo profundo del mar y nunca jamás se va a acordar de él. Por medio de Jesús, hoy declaramos que la sangre de Jesucristo, la cual Él derramó en la cruz del Calvario, hoy todavía cumple el efecto y hoy es poderosa en nosotros, hoy es poderosa en tu casa, en tu familia, mujer, hombre, que estás orando por tus hijos. Hoy, en el nombre de Jesús, es bueno levantar este clamor, esta oración en este espacio. Cuando quizás estás almorzando, es bueno que en el lugar donde estén, quizás estén en el extranjero, tú puedas decir: Señor, yo bendigo a mis hijos en el nombre de Jesús. Y puedes decir: Padre, envía un ángel, envía personas que le puedan hablar de tu Hijo amado Jesucristo, para que ellos también sean salvos. Y si quizás tus hijos no te escuchan, que ellos puedan escuchar a otros, que tú puedas orar y que tú le puedas decir: Señor, envía lo que tengas que enviar para que mis hijos puedan escuchar de tu salvación. Entonces, como personas necesitamos escuchar la palabra de Dios. Como personas necesitamos oír. Como personas necesitamos confesar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Yo quiero que tú hoy te lleves esto presente. Mira la maldad del mundo. Mira lo que el mundo te ofrece. El mundo te va a ofrecer vanidad. El mundo te va a ofrecer engaños, mentiras. Pero qué bueno es cuando nos analizamos, cuando tomamos un momento, nos tomamos un espacio y podemos decir: oye, si Jesús vino por mí en la cruz del Calvario, murió por mí, vino por mí, ¿por qué yo no de aceptarle en mi corazón? Y que podamos meditar en esto. Medita en esto. No es religión. Muchas veces hay personas que se van de la iglesia porque el pastor, porque el ministro, porque los líderes o porque las hermanas de la iglesia son así, son muy chismosas, y eso que son cristianos, y eso que pasa esto y lo otro. Pero cuando usted y yo ponemos la mirada en Cristo Jesús, no hay obstáculo, no hay barrera, y quizás todo lo que se te podrá presentar, pero cuando tú tienes la mirada en Cristo Jesús, hay convicción en tu vida, hay convicción en ti, hay convicción de lo que en quién has creído. No te bases solamente con lo que escuchas, llévalo a la práctica. Yo en lo personal te hablo como pastor, como ministro. Yo en lo personal, a mí me hablaban de Dios, me hablaban de Jesús, y yo, sí, está bien. Hay momentos donde uno no sé, está pasando un momento difícil en la vida, o uno es incrédulo y uno no creía. Yo no creía en Jesús, yo no creía en el Hijo unigénito del Padre, o quizás creía, pero a mi manera. Pero no es a nuestra manera, es a la manera que Dios quiere. Y cuando yo no creía y estaba en el mundo, hoy le doy gracias a Dios porque ya yo puedo recibir y he escuchado de la salvación. Y cuando me hablaban de Jesús, yo decía: no, yo no quería, sí, ya me vienen a hablar estos religiosos. Pero cuando la verdad vino a mí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice la Escritura. Y Jesús es la verdad. Cuando yo conocí del Señor, del Padre de las luces, de nuestro Padre Dios, cuando conozco de Jesús, quien es el Cristo, esto me llevó a mí ahora a orar y a tener una experiencia con Él.
y podemos nosotros levantar una relación con el Padre, con el Hijo, y que podamos comunicarnos. Hay algo maravilloso, yo siempre lo predico, estoy en la congregación, en la iglesia Mi Renuevo. Yo siempre digo esto, que Jesús, la voluntad de Jesús, el deseo de Jesús, Él le dijo al Padre, Él decía estas palabras: Padre, que ellos sean unos así como yo lo soy contigo. Jesucristo era uno con el Padre. Jesucristo se comunicaba con el Padre. Jesucristo no hacía nada que no fuese del Padre. Él hacía todo lo que veía del Padre. Y Jesús decía: Señor, que ellos sean unos así como yo soy contigo. ¿Qué está queriendo decir Jesús? ¿Qué está queriendo decir este unigénito? Que así como Jesús como unigénito era uno con el Padre, ahora que tú y yo somos hijos de Dios, también seamos uno con nuestro Padre Celestial y que podamos tener una comunicación con Él, que podamos tener una relación con Él. En lo personal, yo me he levantado de madrugada a orar con Dios y yo es algo que yo me deleito. Hay veces que uno está cansado por el trajín, por el trabajo, por el día que fue muy duro, pero cuando tienes la oportunidad de levantarte, donde dejas a tu esposa, a tus hijos, y te apartas para orar con Dios, y te apartas para orar con Jesús, con ese hijo, es algo maravilloso porque ocurre lo sobrenatural. Es donde está la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso te digo, hoy trabajamos por el sustento de nuestra familia, pero mañana volvemos a tener hambre. Mas hoy te digo, si comemos, la Biblia dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si ponemos en práctica la palabra de Dios y decimos: Señor Jesucristo, reina en mi corazón, Jesús, el Hijo unigénito, reina en mi vida, ese Jesús te va a dar la potestad de ser hecho hijo de Dios. Qué bendición, qué privilegio compartirte esto. Esto es todo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Pero qué es eso cristiano evangélico? El cristiano evangélico, ¿qué es? Creer en Jesús, que tú creas en Jesús, que tengas una relación con Él y que creas que por medio de Él tú eres salvo. El que creyere será salvo. El que si bien crees, bien puedes creer en el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que Dios tenga misericordia de ti, que Dios tenga misericordia del mundo, que la misericordia de Dios, que dice en su palabra que son nuevas cada mañana, sigan siendo sobre cada uno de nosotros, para poder hallar gracia y buena opinión ante el oportuno socorro. Pido al Espíritu Santo que toque tu corazón, que ministre tu vida y que te lleve a comunicarte con tu Padre, no de como Dios, que Dios es Dios sobre todas las cosas. Pero qué maravilloso es cuando enlazamos una comunión de padre a hijo, de padre a hijo. Hay una canción, hay una adoración de Julio Melgar, un hombre que ya partió, un hombre de Dios, que ya partió de este mundo, pero este hombre dice, yo canto muy feo, pero la letra dice así: yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Que tú tengas esta convicción y te invito a que la busques y que la puedas escuchar. Esta canción es hermosa. Este hombre declara: yo solo sé que yo soy su hijo y que el Padre es mi Padre y mi Padre me ama y con amor eterno te he amado. El Padre con amor eterno nos ha amado, porque de tal manera amó Dios al mundo, una manera tal que Dios mandó a Jesús, a su Hijo unigénito, para que hoy usted y yo fuésemos salvos. Este mensaje lo predicamos porque Jesús vino al mundo. Este mensaje es escuchado en tus oídos porque creemos en el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Pido que sea el Espíritu Santo dando convicción y que sea Él poniendo un crecimiento, despertando en ti la área espiritual para que puedas comprender más las Sagradas Escrituras. Dios me le bendiga a quienes compartió este mensaje, su amigo y empieza a danzar con papá, y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien.
porque todo está. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor, adoran en lugares de autoridad y empiezan a avanzar. Y empiezan a avanzar. Y empiezan a avanzar. Y empiezan a correr. Yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Levanta la mano y yo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre, y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama. Y solo sé que yo soy su hijo, y él es mi padre. Sé que mi padre me ama, decía esta canción con Julio Melgar. Hoy hablando de el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Hoy nos enfocamos en el Señor Jesucristo. Recuerden que este tema lo comenzamos la semana pasada y la semana pasada nos enfocamos en nuestro Padre Celestial. Y por supuesto seguiremos hablando del Padre Eterno y del Señor Jesucristo, así como de su Santo Espíritu, en otros programas aquí en Almorzando en Familia. Estos temas han sido de bendición para nuestras vidas. La palabra de Dios edifica el corazón. Como dice, lámpara a mis pies es tu palabra, es una luz en mi sendero, como dice el Salmo 119. Te invitamos a leer este salmo completo. Es cortico. La verdad es que es el salmo más grande que tiene la palabra de Dios, pero es un salmo que te lleva a orar grandemente. Te hace conectarte con esa oración al Padre Celestial y te presentas ante Él y Dios edifica tu vida por medio de esas santas palabras. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, un ser maravilloso, el Verbo de vida, el Verbo de Dios, la resurrección y la vida. Y dice la Escritura en el Antiguo Testamento, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Esto fue Isaías capítulo 9 del versículo 6 al versículo 7. Gloria a Dios. Hoy hablamos de nuestro consejero admirable, que es Jesucristo. La próxima semana hablaremos de la vida en el Espíritu. Y por cierto, habíamos quedado en darte la cuenta oficial de la iglesia. La red social oficial es
del Facebook y se llama Iglesia Mi Renuevo. Iglesia Mi Renuevo, así la puedes encontrar en el Facebook. También puedes ver este programa y los anteriores en mi canal oficial de YouTube llamado Desiree, con 2E, Campos Dos Corazones. La Iglesia Mi Renuevo te invita a los servicios los días domingo y martes. El domingo a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. Te esperamos. También te invitamos al discipulado que tiene su lugar en la iglesia los días lunes a las 6 de la tarde, dictados por el pastor Wilker Palacios y su esposa, la pastora Auris Perdomo. Esto es hasta las 7:30 de la noche, un tiempo precioso donde podrás aprender más sobre la palabra de Dios. Por otra parte, los días viernes puedes acercarte a la iglesia Mi Renuevo. Está un grupo de oración de 6:30 de la mañana a 7:30 de la mañana, donde podrás presentar tus peticiones delante de Dios junto con la iglesia. ¿Y dónde se encuentra la iglesia Mi Renuevo? Se encuentra en Barquisimeto, diagonal a la estación de servicios Prados de Sol en Lomas Verde. Hoy compartimos contigo esta palabra, Dios el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. La próxima semana estaremos hablando de la vida en el Espíritu. Esperamos te haya gustado. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí. Y como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ten eso presente porque Él está allí para ayudarte. Jesucristo Rey es tu pastor, tu maestro, tu consolador, y te ha dado otro consolador, el Espíritu Santo, y te ha dado el mayor de los regalos, la salvación. Así que Él está dispuesto a escuchar tu oración, a responderla y a manifestar en tu vida su majestuosa presencia. Te invitamos a que leas hoy el siguiente salmo, el Salmo 148. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Bendiciones. Le dicen el carpintero, su nombre, Jesús, el Hijo de Dios, un nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Yeah, yeah, yeah. Jesús, nombre sobre todo nombre. Yeah, yeah, yeah. Ay, tu nombre por sobre todo nombre está. La tierra hoy tu gloria sentirá. Yo sé que tú quieres derramar tu presencia aquí una vez más. Y que las naciones hoy cantan que tu amor es tan real. Hoy esta canción en toda la tierra cantará. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la gloria y el poder. Es tu gloria la que ha llenado toda la tierra, tu gloria la que se pasea en toda la tierra. Esa gloria se va a manifestar, nadie la podrá parar. Y así como las aguas han cubierto el mar, tu presencia hoy aquí se va a manifestar. Y el nombre de Cristo todo el mundo recorrerá, para que venga el fin y todo lo vea. Es tu nombre por sobre todo nombre está. La tierra hoy tu gloria sentirá. Yo sé que tú quieres derramar tu presencia aquí una vez más. Y que las naciones hoy cantan que tu amor es tan real. Hoy esta canción en toda la tierra cantará. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la gloria y el poder.
Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. A tu nombre por sobre todo nombre está. La tierra hoy tu gloria sentirá. Yo sé que tú quieres derramar tu presencia aquí una vez más, y con las naciones hoy cantar que tu amor es tan real. Esta canción en toda la tierra cantará. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, por siempre, por siempre. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo.